Bien. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Queremos declararlo hoy, Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, hermanitos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y todo para la gloria de Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios. Una vez más, Jesús es nuestro Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor Dios. Sí, Señor, te proclamamos como Señor y Dios, como Rey. Queremos, Señor, que nuestro corazón te pertenezca. Queremos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Queremos abrirnos de par en par a tu gracia, al proyecto que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos porque eres tú quien nos ha llamado, quien nos ha elegido, quien ha venido a morar en nosotros, que nos llenas de la vida que hay en ti. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor, porque tú eres el que estás aquí en medio de nosotros. Bendito seas, Señor, que nos convocas en esta mañana. Tú que eres grande, maravilloso, tú que eres Dios, que eres el Eterno. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, nuestra roca, nuestro escudo. Bendito, bendito y alabado seas, Señor. Bendito, bendito, bendito. Sí, Espíritu Santo de Dios, nos abrimos a ti en espíritu, en alma, en cuerpo, en corazón. Te entregamos todo nuestro ser en este día. Ven a tocarnos a través de tu palabra. Abre nuestros labios para que proclamemos tus alabanzas. Nuestros oídos para que podamos escucharte. Y nuestro corazón para que pueda penetrar tu palabra como esa semilla buena y pueda producir muchos frutos. Nos abrimos a ti, te entregamos todo lo que tenemos, las preocupaciones, los desalientos, las desesperanzas, todos los problemas, Señor, del día a día. Y ahora queremos centrarnos en ti, esa palabra que es la buena noticia, toda la buena noticia que tiene que ser proclamada para que vivamos con esperanza, sabiendo que tú eres un Dios vivo, que actúas y que sigues obrando milagros hoy. Nos abrimos a esa gracia. Por eso pedimos tu ayuda, Espíritu de Dios, porque solo no podemos, pero con tu ayuda sí. Y a ti, Madre, queremos pedirte que intercedas por nosotros, que de tu mano, Madre, nos ayudes a abrirnos plenamente al Espíritu Santo, que seamos templo como tú del Espíritu Santo, que Él pueda engendrar en nosotros a Cristo mismo. Haznos fieles discípulos de Cristo, haznos arcilla dócil en sus manos para que pueda modelarnos a su voluntad. Y no permitas nunca, Madre, que nos apartemos de Él. Protégenos con tu manto, protégenos con tu intercesión de Madre. Bendice a nuestras familias y vela por todos nosotros. Y juntos queremos decir y hacer contigo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues bienvenidos a todos, a los que no os hayamos dado la bienvenida de manera personal. Es una maravilla contar con vuestra presencia y es una maravilla poder compartir el gozo de conocer y de profundizar en la palabra y de edificarnos mutuamente, porque luego en el compartir es lo más enriquecedor con todo lo que la palabra nos vaya diciendo. Hoy pues la lección divina nos la va a dar nuestra hermana Ana. Y bueno, pues ya puedes compartir si quieres pantalla y puedes empezar cuando quieres. Bueno, pues ya estamos todos. Os comentaba que bienvenidos todos a este día en el que vamos a empezar de nuevo en este curso. Vamos a empezar de nuevo con la palabra, que es pues una maravilla, porque la Biblia es un auténtico libro de fe y es el que nos enseña quién es Dios y quiénes somos nosotros. Con lo cual, pues la enseñanza que el Señor nos va a dar a través de ella realmente va a ser riquísima siempre. Mirad, yo quería empezar con estas palabras que me gustaron mucho del Papa en un momento en que estaba hablando con un grupo de escrituristas y les recordaba que la Biblia no es una colección hermosa de libros sagrados para estudiar, sino que es palabra de vida para sembrar. El regalo que el resucitado pide recibir y distribuir para que haya vida en su nombre. Me pareció precioso porque tantas veces la Biblia tiene muchos encantos, incluso pues, a niveles puramente intelectuales, ¿no? Pero no podemos perdernos en esto, porque en realidad lo importante es que es palabra de vida, esa espada cortante de dos filos que nos dice San Pablo, que nos interpela y que nos hace y nos ayuda a cambiar para actuar en el camino en el que el Señor nos está llamando. Bueno, perdonad, vamos a ver. Para hablar de, bueno, esto tenéis que perdonar porque es que la técnica ya sabéis que va como quiere y entonces tú le dices que haga una cosa y hace esto. Vamos a ver. Vamos a, este año, lo mismo que hacíamos en el curso pasado, pues para acercarnos a la palabra lo vamos a hacer con un latinajo que es la Lectio Divina. Es una expresión que nos va a hablar de un método que está muy bien probado a través de los siglos, que es muy sencillo y sin embargo que es muy eficaz para acercarse a la palabra y para que la palabra nos pueda servir a nosotros, para que nos pueda servir en nuestra vida. Entonces, la Lectio Divina, o sea, la lección divina quiere decir más o menos, tiene una serie de pasos. Vamos a recordarlo. Yo sé que muchísimos estáis ya, bueno, estáis ya hartos de saberlo, pero da igual, vamos a recordarlo un poquito entre todos porque luego así también a la hora de compartir a lo mejor podemos enriquecer, ¿no?, los conceptos. El primer paso es muy importante y es pedir la luz del Espíritu Santo. Lo hemos hecho a través de la canción, esta de la que pedíamos que nos ungiera el Señor. Y es que si no tenemos al Espíritu Santo, pues el leer la Biblia, el leer la palabra será simplemente una lectura humana. Y a nosotros lo que nos interesa es la luz que el Señor nos va a poner en estas palabras y que es, os insisto, la que nos va a interpelar. Es un paso importantísimo que no podemos obviar y que desde luego si leemos la Biblia simplemente como un libro de información, pues no lo necesitamos, pero es que no es ese el momento ni es ese el método que nosotros pretendemos. El segundo es hacer una lectura muy atenta del texto. El hacer una lectura atenta del texto significa, bueno, primero leerlo las veces que necesitemos, porque hay veces que los textos tienen palabras complicadas, bueno, pues no pasa nada, uno va, las busca, se entera, porque mientras no nos enteremos bien de lo que nos está diciendo, malamente después nos va a poder servir. Y además tenemos que indagar lo que es el contexto, que es lo que hoy, pues en este ratito que vamos a tener en común, yo os voy a un poco a introducir. ¿Qué es el contexto? Pues es la realidad en la que esa palabra está expresada, es decir, en qué momento, en qué lugar, qué personajes aparecen y qué acciones se desarrollan. Porque así será la manera, digamos, de introducirnos bien en lo que la palabra nos quiere decir.
Pero además de indagar estos aspectos del lugar, el tiempo, los personajes, las acciones, también es importante que nos enteremos de qué género literario estamos realmente mirando. Mirad, esto no es que os lo diga yo, por una tontería que se me haya ocurrido. Os he puesto aquí dos textos, uno es de Pío XII y el otro es del Concilio Vaticano II, de esa constitución que se llama Dei Verbum, que es fundamental para entender la visión que la Iglesia quiere que tengamos sobre la palabra de Dios. Y en ambos textos, pues en fin, no los vamos a leer, pero como luego se os quedarán aquí, si tenéis ganas, pues los podéis leer tranquilamente. En ambos nos dice lo importante también que es ser consciente del género literario al que pertenece la palabra que en este momento nosotros estamos leyendo y con la que vamos a orar. Porque no es lo mismo que estemos leyendo un poema o que estemos leyendo uno de los libros que dentro de la Biblia se llaman históricos. Fijaros que lo que nos dicen ambos textos, o sea, tanto el de Pío XII como el del Concilio Vaticano, dice que es importante indagar lo que el autor sagrado quiere decir según su tiempo y su cultura y según la forma de expresión. Nosotros estamos en el mundo occidental, pero la Biblia está escrita en el Oriente Próximo. La literatura del Oriente Próximo pues tiene unas características. Claro, nosotros muchas veces tendemos a verlo todo al pie de la letra, pero recordad, por ejemplo, en el Evangelio cuando dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Hombre, eso no se toma al pie de la letra. Eso hay que tener en cuenta que pertenece a una manera de expresarse que es muy particular, que es propia, ya os digo, de la literatura de esta zona. O sea, por eso es importante siempre saber qué es Dios el que nos está hablando a través de los hombres y a través de un hombre que vive en un momento. Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ya os insisto, para poder comprender. Después nos vendrá, después de la lectura y del contexto, pues tendremos que pasar a un punto muy importante que es la reflexión, meditación. He leído y ahora voy a escuchar a Dios en mi vida y quiero ver qué me dice. ¿Qué me dice a mí particularmente? Porque es verdad que la Biblia está escrita en un momento. Entonces, en la realidad de ese momento da un mensaje para la gente de ese momento. Pero también me habla ahora y para mí. Y entonces, en la realidad de hoy, tengo que ver cuál es el mensaje en general para nosotros, en particular para mí. Porque es verdad que muchas veces tendemos a hablar en plural, pero vamos a singularizar. Estoy yo delante de la palabra y Dios me está hablando. Entonces yo le tengo que escuchar y tengo que enterarme de lo que me está diciendo. Para esto es importante, por ejemplo, pues que a la hora de la lectura nosotros subrayemos por ejemplo, algunas palabras o algunas frases que nos interpelan de una manera muy especial. Y después estas palabras que nos han llegado al corazón, veamos ese sentimiento que nos ha creado, qué quiere significarnos en nuestras vidas. Y, bueno, perdonad, yo no sé qué le ocurre al ratón. Vamos a ver. Y después tendremos que contestar. Y contestar a Dios es contestarle con una oración. Esto probablemente hoy pues haremos la parte del contexto y haremos la reflexión que es común. La oración es muy particular. Podemos, si tenemos tiempo y tenemos ocasión, pues podemos también hacerla, ¿no? Pero es que es mi contestación particular. Es mi respuesta a Dios con lo que me ha dicho en esta palabra, pero desde mi propia vida, desde mis propios sentimientos y circunstancias. Claro, pues esto ya os digo, es algo como muy, muy particular. Y esto nos tiene que llevar a una contemplación, pero también a un compromiso. Esto tampoco hoy lo vamos a hablar porque quiero decir que en una sesión así en común y con mucha gente pues tampoco es el momento, ¿no? Pero siempre que hagamos esta lectura orante de la palabra tenemos que pensar que nos tiene que llevar a un compromiso porque si no es que nuestra vida tampoco va a cambiar. Bien, pues una vez que hemos tenido en cuenta cuáles son estos pasos, vamos a ver los dos primeros, es decir, la lectura atenta y el contexto. Primero vamos a ver la lectura y pues a ver, tú Rodrigo, por favor, podrías hacernos la lectura. Es Mateo 10 del 5 al 15. Sí. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudades samaritanos.
Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oros, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, salid de la casa o de la ciudad aquella sacudiendo el polvo de vuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Palabra del Señor. Gracias. Bien, pues vamos a pasar entonces, una vez que hemos hecho la lectura del texto, vamos a pasar un poco al análisis del contexto. Y en el contexto, lo primero que tenemos que ver es un poco, estamos en el Evangelio de Mateo, y cuál es la estructura de este Evangelio. Este Evangelio está hecho por una sucesión, está compuesto por una sucesión de narraciones y discursos. Hay 5 discursos importantísimos y la diferencia que hay entre la narración y el discurso es que la narración lo que hace es situarnos más o menos en la realidad histórica del momento, en la realidad que se está viviendo, mientras que el discurso es, diríamos, como la parte catequética, es decir, la doctrina que Jesús va dando. Aquí, en el capítulo 10, es la 4ª parte, estamos ahí, es el discurso de la misión. Y es aquí la primera parte del discurso en la que nosotros nos vamos a centrar en esta mañana. En este discurso de la misión vamos a ver, en primer lugar, en qué momento estamos. Bueno, Jesús, ya sabéis que es un maestro itinerante. Entonces, estamos durante una de sus giras por Galilea, durante el 2.º año del ministerio de Jesús, antes seguramente de la segunda Pascua. Porque Jesús aprovecha este camino para ir dando esta catequesis, ya os digo, esta doctrina, esta enseñanza a sus discípulos. Y el lugar en el que estamos es en Galilea. En Galilea ya sabéis que es una de las regiones que encontramos aquí en Tierra Santa, está al norte, una zona ya que está casi en contacto con tierras de gentiles, tenía no muy buena fama, recordáis, en época de Jesús, los evangelios así nos lo van a ir contando. Es una región muy particular, está como centrada en torno al lago de Tiberíades o mar de Galilea, y en torno a ella pues encontramos todas estas ciudades que aparecen tanto en los evangelios. Pues aparece aquí Cafarnaún, que ya sabemos que es un poco como el cuartel general en el que Jesús se establece en casa de Pedro. Está Coraicín, está Betsaida, está Magdala, está aquí Caná o Nazaret, en fin, Naín, reconocemos toda esta zona. Y es esta zona la que Jesús va a recorrer tantas veces con los discípulos, y ya os digo, como se supone que estamos en uno de estos momentos, de estas giras que está haciendo, pues sería aquí donde podemos centrar este acontecimiento que estamos ahora comentando. Aquí tenéis una visión de lo que es una zona muy bonita, una zona montañosa. Esta es una visión de Galilea desde el monte Tabor, se puede ver allá al fondo, puede verse un poco incluso el lago. Los personajes son Jesús y sus discípulos, pero los discípulos, digamos, van a estar de una manera aquí más pasiva, no los vamos a ver intervenir, simplemente están escuchando, están de oyentes. Mientras que Jesús es el que va a tener la voz y es el que va a ir dando estas instrucciones. Unas instrucciones muy importantes y unas instrucciones que a nosotros, ya veremos, también nos interesan de modo especial. Va precedido, este capítulo 10 va precedido en el 9 por una especie de preámbulo que es importante tener en cuenta, porque nos dice en el 9:35 que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Pero nos da también un diagnóstico sobre lo que es el pueblo de Israel, porque dice que al ver
a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque la vio como ovejas sin pastor. Esta es una comparación que Jesús nos va a hacer en algunos momentos. Y bueno, tenemos en cuenta que el pueblo de Israel es un pueblo que, en fin, conoce muy bien el tema del pastoreo, cuál es el papel del pastor, el papel de las ovejas cuando van solas, totalmente perdidas porque los lobos acechan. Entonces, esta comparación, aunque nosotros seamos muy de ciudad y a lo mejor ya nos resulte un poco lejana, para el momento en que está escrito resulta absolutamente clara y absolutamente descriptiva. Por otra parte, plantea la problemática de la misión. Si están como ovejas sin pastor, lo que es necesario es pedir al Señor de la mies que mande obreros a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo digo que os recuerdo estos versículos porque son un poco como el antecedente de lo que ahora a continuación nos va a explicar. Va a hablar de la misión, pero la misión es que es necesaria. El pueblo lo necesita y realmente faltan obreros a la mies. Bien, vamos a ver en esta... Perdonad, es que yo tengo la impresión de que algo está ocurriendo. Vamos a ver, es que de vez en cuando se salta un poco las diapositivas. Cuando empezamos aquí en el capítulo 10 tiene dos partes. Hoy vamos a analizar nada más que la primera, que son las instrucciones que da Jesús para la misión, pero se la da a los discípulos que están en ese momento con él. Después habrá otras instrucciones posteriores, pero esas las dejaremos para otro momento. ¿A quién da estas instrucciones? Pues los comisionados son estos personajes que nosotros bien conocemos, los 12 apóstoles. Y nos fijamos que Mateo nos hace siempre una descripción de ellos, hablándonos de ellos de dos en dos, porque de dos en dos es como también van a ser mandados a la misión. Bueno, vamos a fijarnos un poco quiénes son estos personajes. Y bueno, pues sabemos que son personajes muy variopintos, personajes que muchas veces uno piensa, pues si yo hubiera sido Jesús a lo mejor no los hubiera elegido así, porque en fin, cada uno tenía sus historias y no eran desde luego lo más granado, podía haber elegido a lo mejor personas como más preparadas, más religiosas, más fieles también, porque todos van a tener sus problemas y a la hora de la cruz solamente Juan va a estar con él. Bueno, tengamos en cuenta que el Señor sabe por qué hace esta elección. Es algo que nos consuela mucho. Si el Señor solamente eligiera a los perfectos, desde luego a nosotros no nos habría elegido. Así que a nivel personal esto da mucha tranquilidad. Y además da tranquilidad sobre todo pensar que después el Señor va actuando. Y esta actuación del Señor hará que a pesar de sus problemas acaben siendo columnas sobre las que se levantó la Iglesia. Mirad, si analizamos un poco quiénes son todos estos apóstoles y cómo murieron, todos fueron, bueno, menos Juan, que supuesto aquí que murió de muerte natural y murió muy anciano, y claro, menos Judas, porque Judas murió suicidado, pero a excepción de esos todos acabaron mártires, es decir, aunque tuvieran sus problemas, aunque tuvieran sus traiciones, todos acabaron dando la vida por Jesús. Hubo en ellos una transformación realmente fundamental, es decir, Jesús sí sabía quién estaba eligiendo, a pesar de todo. Hombres débiles, pero hombres que acabarán dando su vida. Ya os digo, Judas Iscariote es una excepción. Matías os lo he señalado porque Matías en principio no formaba parte de los 12, fue el que vino luego a sustituir, según nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, el puesto que había sido dejado por Judas, pero sin embargo también murió lapidado y decapitado, es decir, fue como el destino común. Con lo cual, pues todos estos apóstoles, perdonad, nos lo vuelve a decir la palabra, en este caso en el Apocalipsis 21:14, se van a convertir en los auténticos cimientos de la ciudad de Dios. Dice San Juan que cuando ve esa Jerusalén celestial, dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Bueno, los destinatarios del mensaje también nos interesan mucho. ¿Quiénes son? Pues Jesús lo dice muy clarito, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, de momento se van a limitar solamente, además, a la zona de Galilea, a las aldeas de alrededor. Ahí va a ser únicamente donde van a ser mandados estos primeros discípulos en esta primera misión. ¿Por qué?
Pues porque en un principio este es el plan de Dios. Esto lo vemos a través del Antiguo Testamento. El plan era que desde los judíos pasara la salvación a los gentiles. Después, con la muerte del Señor, esta especie de muralla que existía entre judíos y gentiles, y esto nos lo va a decir también San Pablo muy claramente, va a ser eliminada, va a ser destruida, derruida por la cruz. Y después, digamos, todos están abocados pues, a un mismo destino, que será la salvación, si es que la aceptan. Viene a anunciar, el mensaje que se viene a anunciar es el reino de Dios, que es un tema central que nos ocupa en el Evangelio de Mateo desde el principio, porque cuando Jesús empieza en su predicación, dice, fijaros lo que empieza a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos es como el eje en torno al cual gira toda la predicación de Jesús. Y es importante, por tanto, que nos planteemos, ¿y el reino qué es? Bueno, el reino, ya os digo, es como el corazón de la predicación. El reino de Jesús, el reino de los cielos es algo que Jesús ya nos va adelantando que se puede conseguir en la tierra. Se puede conseguir porque sus llaves son el amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, según uno va leyendo el Evangelio, se va dando cuenta que Jesús insiste en el reino de Dios, un reino que es amor, un reino que es alegría, un reino que es paz, y un reino que nosotros tenemos que empezar a luchar por él aquí, en este mundo. Y un reino, por otra parte, que está ya en acción, porque sobre todo en esta zona de Galilea y en torno al lago de Galilea se van a ver un poco los frutos del reino con todos los milagros y todas las predicaciones que Jesús nos va a dejar en este contexto geográfico. Pero a la vez el mensaje del reino va acompañado de la invitación a la conversión. Es decir, el reino hay que luchar por él, pero exige un cambio muy importante, y un cambio que tenemos que realizar ahora, porque ahora es el tiempo de conversión. Y esto es, digamos, el único mensaje que tienen que llevar los discípulos en su predicación. Jesús les va a dar una capacitación para que puedan llevar a cabo bien esta misión. Y fijaros que hemos leído, como les dice: curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Es decir, les va a dar un carisma de sanación y de liberación para que puedan exorcizar también. Es importante, Jesús cuando envía, siempre envía capacitado. Aunque seamos incapaces por nosotros mismos, Él nos capacita para la misión. Y va a dar además unas instrucciones a estos discípulos que tienen que ir llevando a cabo la misión. Bueno, pues la primera de las instrucciones que nos dice aquí en el versículo 8, dad gratis lo que gratis habéis recibido, es la gratuidad. Es decir, esto es una cosa importante porque también en las cartas de San Pablo, por ejemplo, muchas veces vemos cómo insiste en el desinterés que tienes que tener cuando tú predicas el reino de Dios. Lo has recibido gratis, tienes que darlo gratis, no es ningún negocio, evidentemente. La gratuidad es verdad que también era algo que tenían las enseñanzas de los rabinos, no cuando estaban con niños pequeños, porque cuando la enseñanza era con niños pequeños sí se cobraba a los padres, pero cuando era ya con jóvenes adultos no. Es decir, el tema de la gratuidad lo tenían bastante, por lo menos bastante predicado también dentro del contexto religioso judío. Y es, os insisto, uno de los puntos en los que Jesús va a hacer hincapié. El segundo va a ser la sobriedad. Mirad, vamos a fijarnos un poquito en esta, porque quería que os deis cuenta, cuando les dice id, les dice iros sin nada, no llevéis alforja, no llevéis dinero, no
no llevéis ni siquiera, en Mateo les dice ni bastón siquiera. Aquí la fotografía que yo conseguí tenía bastones, pero se los he quitado a todos, porque Mateo es que incluso el bastón les dice, que era una cosa que se solía llevar bastante, porque como habéis visto antes, Galilea era una ciudad, una región muy montañosa, un poco complicada, y el bastón siempre te ayudaba a caminar. Pero Jesús está llegando como a unos extremos de hay que ser absolutamente sobrio. Y dentro de esta sobriedad incluye también pues, que tienes que depender de los demás, de la hospitalidad de los demás cuando llegues a un lugar. Dice que en la ciudad que lleguéis, pues alojaros donde os alojen. Bueno, esto nos puede resultar también un poco extraño, a lo mejor en nuestros días también quizá necesite un poco de explicación. La verdad es que en el mundo oriental la hospitalidad tiene mucha importancia. Y bueno, Jesús, por ejemplo, a lo largo del Evangelio nos demuestra cómo muchas veces llegaba a la sinagoga, hablaba en la sinagoga, porque en la sinagoga había momentos, había espacios en los que se compartía y se escuchaba, se hablaba, y algunos de los que estaban en la sinagoga pues podían quedar interesados por el mensaje que se les estaba transmitiendo y entonces invitaban a este personaje, en este caso a Jesús, y Jesús ahora está diciendo a sus discípulos, los invitaban a hospedarse en sus propias casas. Esto ya os digo, es importante porque claro, significaba que el mensaje había interesado, que querían como ahondar más en él, y esta invitación a convivir era un momento importante y una circunstancia importante también para ello. Les da instrucciones lo que tienen que hacer al entrar también, cuando les inviten al entrar en las casas. Fijaros, lo que les dice es que cuando entréis en las casas, les dice que les deis el saludo de la paz con vosotros. La paz con vosotros, o la paz de Dios, es algo que nosotros también nos damos. Recordad, por ejemplo, que en la Eucaristía hay un momento determinado que, bueno, ahora nos dicen que no nos la demos así físicamente, pero nos dábamos hasta físicamente la mano para transmitirnos la paz. Los judíos estaban acostumbrados a esta paz. Bueno, estaban acostumbrados, ya sabéis que shalom es la palabra hebrea para decir paz. Y tenemos que entender que cuando Jesús les dice saludad y dadles la paz, no quiere decir sed bien educados. Hombre, bien educados se supone que también tendrían que ser, pero es que shalom, la paz de Dios, es algo mucho más profundo. Y es algo que también nosotros, cuando nos damos la paz en la Eucaristía, tendríamos que tener en cuenta. No consiste simplemente en decir, ala, que estés tranquilo, porque además la paz de Dios no significa tranquilidad ni ausencia de problemas. Significa vivir con Dios, vivir en su paz, vivir en su bendición, que es mucho más que no tener problemas. Es afrontarlo todo desde Dios, desde las manos de Dios. Y desde luego, pues es así que es un buenísimo deseo. Con respecto a los destinatarios del mensaje, también se espera de ellos que respondan de determinadas maneras. La primera cosa que se espera de los destinatarios es la hospitalidad. Vuelvo a insistiros que la hospitalidad es algo que en el mundo oriental y sobre todo en la época de la antigüedad más se cuidaba muchísimo. Ya sabéis que, por ejemplo, Abraham fue hospitalario con aquellos tres que eran tres ángeles que le trajeron la confirmación de la promesa de su descendencia. Siempre se pensaba que al que venía, al forastero, había que darle esa hospitalidad. Y por lo tanto, cuando Jesús está suponiendo que los oyentes, digamos, de la palabra van a recibir a los discípulos, se supone que les van a dar esa hospitalidad. No es nada raro. Hoy día, si nos lo dicen, a lo mejor nos resulta en nuestra cultura occidental que estamos como mucho más individualizados y mucho más desconfiados, pues posiblemente eso no nos confiaría mucho, pero en fin. La segunda cosa es la acogida. Hay que acoger, porque la hospitalidad significa acogida no solamente física, sino acogida del mensaje también que se trae. Recordad que, como nos dice después en el Apocalipsis en 3:21, estoy en la puerta y llamo. Es decir,
los discípulos son enviados también a esta puerta para llamar y para traer ese mensaje, que bueno, que puede ser aceptado o puede no ser aceptado. Y esto es lo que ahora Jesús nos va a comentar. No todo el mundo quizá la quiera aceptar, pero quien no la acoge cierra para sí las puertas de la salvación. Es algo, es verdad que en algunos lugares no van a ser bien aceptados. Esto más que ahora en esta misión de los discípulos, lo vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, cuando empiecen los viajes de Pablo, que en algunas ciudades les van a echar, pero vamos, a pedradas, ¿no? Pero fijaros, hay libertad para aceptar el mensaje o no aceptarlo. Pero Jesús dice que en caso de que no les acepten, salid de la casa o de la ciudad aquella. Y les comenta, sacudíos el polvo de los pies. Bueno, es algo que nosotros tampoco entendemos y no sabemos, nos parece a lo mejor hasta un poco duro, ¿no? Un poco, no sé, como una especie de violencia o de venganza o no sé. Bueno, hay que verlo en su contexto porque los judíos, cuando venían de tierras paganas, lo que hacían lo primero antes de entrar en Israel era sacudirse el polvo de los pies para que ninguna de esas, diríamos, contaminaciones llegara a su propio país. Y sobre todo cuando se llegaba a Jerusalén o al templo, se tenía mucho cuidado con estos detalles porque estaban como conceptuados dentro de lo que es la pureza ritual. Es decir, que no penséis que aquí Jesús está exagerando ni está diciendo algo que escandalizara a nadie, ¿no? Les parecía muy normal lo que les estaba diciendo, que se sacudieran el polvo de los pies. Quería decir una cosa muy importante y es que estos aparentemente, digamos, personajes que les están escuchando y que son muy religiosos, no lo son. Entonces, lo que les dice Jesús es que hay que levantar un testimonio con este sacudirse los pies, un testimonio ante esa actitud. Y esa actitud quiere decir que aunque parezcan religiosos y parezcan judíos y parezcan gentes de la ley, pues en realidad son auténticos paganos, porque se están comportando como auténticos paganos. No quedará esto sin castigo, llegará un día en que aquellos que lo rechazaron serán llamados a cuentas. Y fijaros, Jesús va a ser muy duro ahora cuando lo que dice, porque dice que para aquel momento que el Señor entonces vendrá como juez, que tengan cuidadito porque van a ser tratados como fueron tratados en Sodoma. ¿Recordáis la historia de Sodoma? Pues, en fin, fue fundamentalmente el castigo de Sodoma fue porque no fueron hospitalarios, porque no aceptaron a los enviados de Dios. Y por eso mismo sufrieron un castigo que les destruyó totalmente. Siempre se considera que el castigo de Sodoma y de Gomorra fue, bueno, pues un castigo espectacular y digamos arrasó todo, se considera como el máximo de los castigos, ¿no? Y por lo menos en la Biblia así lo vemos. Y Jesús les pone este ejemplo, esta comparación, para que se vea la gravedad de no aceptar el mensaje que los discípulos van a llevarles. Y terminaremos pues recordando algo que nos decía Santa Faustina Kowalska, y es que ahora es el tiempo de la misericordia. Y eso vale tanto para aquel momento en que lleguen los discípulos como para nuestros propios días. Ahora es el tiempo de la misericordia, cuando el Señor viene, nos ofrece su palabra y nos ofrece su salvación, es el momento de aceptarla. Bueno, el contexto más o menos llegaría hasta aquí. Ahora tendríamos que pasar a la reflexión, que la haremos en común, pero yo quería comentaros, como hoy es el primer día, estamos comentando un poco como digamos, la mecánica, ¿no? Para la reflexión, pues lo primero que tenemos que hacer es pensar de todo lo que hemos leído y hemos intentado asumir, pensar qué es lo que nos dice personalmente el Señor. Y para ver lo que nos dice personalmente el Señor, siempre hay algo, alguna frase, alguna palabra que nos ha llamado la atención. Yo os puedo decir, claro, las que me han llamado la atención a mí, no tienen por qué ser, vosotros sois muchos, cada uno somos cada uno, así que tenemos nuestras vidas y nuestras propias experiencias, así que podemos no coincidir, pero bueno, yo os hablo a modo de ejemplo simplemente.
Mirad, por ejemplo, a mí me llama la atención mucho cuando dice a los 12 envió Jesús, porque ya sabemos que los 12, el número 12 quiere decir la totalidad, ¿eh? Entonces, ahí tenemos que sentirnos también, por lo menos yo pienso que me siento también totalmente incluida. Entonces, si les llama a la misión, pues una de las cosas que el Señor dice es que nos está llamando también personalmente a cada uno de nosotros a la misión. El tema este de que la mies es mucha, los obreros son pocos, pues es algo que nos hace pensar, ¿no? Una segunda frase es que lo que gratis recibisteis, dadlo gratis. Y esto quiere decir que en la misión es importante la sobriedad y la gratuidad. Es decir, el desinterés uno lo hace porque por amor a Dios y por amor a los hermanos exclusivamente. No puede plantearse ningún otro planteamiento tiene cabida aquí. Y una tercera frase que me ha llamado la atención mucho y que, en fin, me hace reflexionar es que, y si no se os recibe ni se escuchan vuestras palabras, pues claro, las consecuencias pueden ser realmente muy duras. Bueno, dejo de compartir porque después de las reflexiones pues pasaríamos a la oración, os digo, a la contemplación, al compromiso, pero eso ya son otros puntos que ya se tratarán en otros momentos. Y bueno, pues ya está, Rodrigo, te cedo la palabra. Como hoy es el primer día, la verdad es que gracias a Dios pues somos los que somos muchos, 33, pero vamos a hacer un compartir comunitario. Si vemos que hoy, pues por ejemplo, se nos alarga y no hay lugar a todos, el próximo día ya nos dividimos por salas más pequeñas donde uno puede compartir. Entonces, las intervenciones de ahora sí os pido que sean breves para decir qué es lo que me ha dicho a mí la palabra. Simplemente cuando vayáis a compartir, pues activáis el micrófono y compartís. Yo aquí simplemente para empezar, dos cosas me han llamado la atención. Primero, cómo Cristo ama a la persona, al ser humano. Cristo ama al ser humano proclamando de palabra el reino y compadeciéndose en todos los aspectos de él. Por eso curaba, sanaba, estaba abierto a los carismas. Y eso tiene que poner en valor nuestra espiritualidad carismática. Si queremos amar profundamente a las personas y amar como Cristo amó, tenemos que tener estas dos facetas, el acoger la palabra y el vivirla, y sobre todo el abrirnos a los carismas. Ciertamente los carismas no es lo fundamental, pero tampoco es lo accesorio, porque si queremos llegar a amar en plenitud a la persona como Dios la amó y con la misericordia que Dios lo amó, tenemos que abrirnos plenamente a los dones, carismas del Espíritu Santo para que guiados por él podamos amar a las personas no como nosotros queremos, sino como las personas necesitan ser amadas. Y si en algún momento necesitan ser amadas con la curación, con la sanación, con la liberación, tenemos que estar abiertos. Y un segundo aspecto, Cristo manda a sus discípulos y no habían recibido la efusión del Espíritu Santo. Y no les dice, no, tú no tienes el don de la palabra, tú no tienes el carisma, los manda. El mero hecho de abrirse y de ir y obedecer, y en fe, porque muchas veces irían pues muertos de miedo. A quien le gusta ser rechazado, a quien le gusta ser echado de un pueblo, pero simplemente Cristo ora por ellos y dice, en otras palabras, en otros paralelos, que les transmite su poder. Muchas veces nosotros también aquí, es la lucha mía, imagino que también la de vosotros, no estoy capacitado, no me he preparado. Muchas veces el Señor nos lanza. Y es cuando nos lanza, cuando el Espíritu viene a nosotros y nos capacita. No quiere decir que tengamos que ser responsables, porque aquí lo hacen en comunión con Cristo, obedeciendo a Cristo y en comunidad, dos en dos. Nadie va por su cuenta como si fuera un francotirador. Entonces, estas dos cosas pues, ponen en valor nuestra espiritualidad carismática y lo que nosotros podemos aprender y aportar a la Iglesia. Pero lo primero de todo, vivir en la palabra de Dios, dejarnos instruir por Cristo, compartir esa palabra para vivir, porque es lo que más le importa, más que los dones, los carismas, pero sin olvidar los dones y carismas a los que nos tenemos que abrir para que el amor de Cristo en nosotros por los demás sea pleno.